Hola, voy a compartir pantalla para que podamos comenzar y aquí veis la presentación. Esto es una cápsula de conocimiento para el programa de formación a personas formadoras en programas de emprendimiento femenino. Y el título de esta presentación es Equidad y reparto del poder. Lo hago desde Sociocracia Práctica, que es una organización miembro de Sociocracy for All. En concreto es la parte hispanohablante, y Sociocracy for All es una organización internacional cuyo propósito es promover la sociocracia como herramienta de autogestión y cambio de paradigma de la dominación a la colaboración. Soy Nora Plaza, coordino Sociocracia Práctica y además soy formadora y también mentora en la Academia de Sociocracia y en otros programas de formación online y presencial, así como acompañante de organizaciones y consultora certificada por la ISCB. Bueno, entonces comenzamos y el título Equidad y reparto del poder en concreto está enfocado a exponer mi experiencia personal como coordinadora de Sociocracia Práctica, en la que actualmente hay 64 miembros hispanohablantes y utilizamos la sociocracia como herramienta de gestión para asegurar el reparto del poder dentro de la organización y también el reparto de responsabilidades y la armonía interna dentro de la organización. La sociocracia es una propuesta de metodología concreta y simple con la que conseguir esa equidad, transparencia y eficiencia en las organizaciones. Entonces, en concreto, en esta presentación, lo que voy a contar es mi experiencia trabajando como coordinadora de Sociocracia Práctica a lo largo de 6 años para ver cómo hemos conseguido que estos principios sean una realidad y no solo un ideal, y sobre todo en un grupo numeroso de personas. Bueno, lo primero de todo quería empezar con esta frase de conseguir la equidad requiere de un plan. Distribuir la autoridad necesita un plan concreto para que no se quede en una mera intención o propósito, sino que podamos aterrizarlo e incluso evaluar si se está dando. El objetivo es la distribución de la autoridad para asegurar el bienestar de las personas que componen la organización y al mismo tiempo que se apoye la creatividad y ser eficiente para todo el mundo. Bueno, ¿cómo podemos caminar hacia una distribución saludable del poder? Pues cuando una organización tiene un propósito y una intención real de distribuir el poder de manera saludable, hay unas pautas que voy a compartir que son las que utilizamos en Sociocracy for All y en Sociocracia Práctica, que nos sirven también como hoja de ruta. Por un lado, apoyar el poder para cuestionar nuestro propio poder y ver cómo afecta a las demás personas, y en esto apoyarnos mutuamente. Esto lo hacemos a través de retroalimentaciones continuas, no solo de los roles de coordinación, sino de todos los roles que desempeñan las distintas personas, y al mismo tiempo apoyar a las personas que están en roles de liderazgo para ayudar a esa responsabilidad extra que suelen tener estas personas, y que estas personas estén siempre también en un ejercicio personal de conocer
cómo ese poder que tienen afecta a las demás personas de su grupo, de sus círculos. Y por eso es importante que en este ejercicio haya un apoyo mutuo. Por otro lado, es importante también limitar el poder sobre. Es decir, que en toda organización hay ciertos acuerdos y muchos de ellos son implícitos. Entonces, en el recorrido a organizaciones con poder compartido, se trata de que todos esos acuerdos que son implícitos cada vez sean más acuerdos explícitos, porque aunque es verdad que a veces hay ciertas personas que por distintas razones tienen más poder, es importante saber si el resto es un poder consentido. Y por eso es importante practicar el consentimiento, para que todo aquello que estemos haciendo nos aseguremos de que las personas implicadas consienten lo que se está llevando a cabo. Y también es importante en la utilización de las prácticas de consentimiento estar abiertas a que haya objeciones y que haya voces diferentes. Por último, está apoyar el poder con, es decir, empoderar a las personas en sus roles y crear espacios para la co-creación. Asegurarnos que cuando alguien está trabajando en una organización de estas características, todas aquellas personas que están ejerciendo roles tengan apoyo de parte de la organización. Y también ver cómo estamos teniendo mecanismos para que haya ideas diferentes y nuevas y puedan ser incluidas. Y también que haya conversaciones habituales acerca del poder. Bueno, ¿cómo podemos estar trabajando dentro del paradigma de la colaboración? Vamos a señalar aquí algunos de los impulsos guía. También esto viene de la comunicación no violenta. Para nosotras, cuando estamos hablando de organizaciones sociocráticas, especialmente Sociocracy for All y sociocracia práctica, tiene claridad respecto a que la sociocracia va de la mano de otras prácticas y muy en concreto nosotros utilizamos la comunicación no violenta como práctica complementaria y por eso también hacemos formaciones continuas, tanto a nuestro equipo como al exterior, para poder estar en una formación personal de los miembros de la organización que nos ayude a, una vez que tenemos una estructura saludable, que las personas que se incorporan a esa estructura puedan hacer la transición personal necesaria también para formar parte de estas estructuras. Entonces, dentro de los impulsos guía, pues destacamos 4. 1, suponerlo mejor. Es decir, que son cosas que una persona dentro de los equipos tiene presente e interiorizado. El primero es que cada persona hace lo mejor que puede con la información y los recursos con los que cuenta. El segundo, que somos seres compasivos, es decir, que todas las personas queremos contribuir, enriquecer y cuidar la vida, tanto propia como la de las demás personas. Y también que actuamos desde la corresponsabilidad, es decir, que somos seres corresponsables y somos corresponsables también de las acciones y todo lo que sucede en la organización. Y por último, la interdependencia. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos pasar a este paradigma de la colaboración? Ya habíamos dicho que, de acuerdo con nuestra experiencia, se necesita un plan concreto y una estrategia. Y en nuestra experiencia, la sociocracia es la herramienta que asegura estos mínimos y nos ayuda también
a desprogramar muchas de las maneras en las que hemos aprendido a colaborar, a trabajar, a relacionarnos y crear una estructura que tenga capacidad de proporcionar equilibrio y salud organizacional. ¿Cómo lo hace la sociocracia? Pues a través de estos 5 puntos, básicamente. Una estructura concreta de círculos, de la que voy a hablar ahora en un momentito. También las selecciones abiertas de roles, cómo seleccionamos a personas para roles, cómo realizamos nuestras reuniones a través de un formato que asegura que son reuniones eficientes, equitativas y transparentes. También la manera de toma de decisiones es algo también muy importante en nuestra estrategia para conseguir esa equidad, porque tomamos decisiones por consentimiento, ni por mayoría, ni por consenso, sino utilizando el consentimiento. Y por último, la retroalimentación. Estamos siempre evaluando aquellas acciones que llevamos a cabo, evaluamos los roles que cumplen las personas, evaluamos al final de las reuniones, es decir, estamos en un proceso continuo de retroalimentación para poder adaptarnos a los cambios y a las necesidades, que somos conscientes de que hay un constante cambio. Entonces necesitamos saber aquello que hacemos, cómo funciona para las personas y los miembros de la organización. Aquí he traído una fotito, que la veis a la derecha. Esta sería una foto de una estructura de círculos. En concreto, esta es la foto actual a 2023 de Sociocracy for All y los distintos círculos que tiene la organización. Entonces, una estructura circular significa que cada uno de estos círculos tiene unos dominios y unos objetivos concretos. El tema de dominio significa cuál es el área en la que este círculo tiene autoridad para tomar decisiones. Entonces, son círculos independientes en el sentido de que pueden tomar decisiones dentro de su área de decisión, aunque lo llamamos semi-independientes, porque no son círculos independientes aislados del sistema, son círculos conectados, interconectados con el sistema, pero la manera de distribuir el poder es que las decisiones se distribuyen en todos estos círculos que veis. Es decir, en muchas organizaciones, tal vez las decisiones más importantes, muchas de las decisiones pasan por una junta general, un consejo rector o como se quiera llamar, pero aquí esas decisiones se dividen y se distribuyen en el sistema para asegurarnos que el poder está distribuido. Luego sí que hay un círculo general o central en el que representantes de los demás círculos se reúnen para aquellas decisiones que implican a todo el sistema o aquellas decisiones en las que queremos también escuchar otras perspectivas de cualquiera de las áreas de la organización. Lo que permite este tipo de estructuras circulares, y cada uno de estos círculos está compuesto normalmente entre 3 y 8 o 9 personas. No se recomienda que supere el número de 9 personas, porque entonces ya no podríamos estar tomando decisiones participativas. Si el círculo es muy grande, seguramente haya voces que empiezan a no escucharse. Y eso es la gran base de la sociocracia, ¿no? Que todas las voces se escuchen, y por eso tenemos distintas herramientas o técnicas para conseguir que esto sea real. Aquí a la izquierda veis Sopra, que es sociocracia práctica. Es como un zoom a esta parte de la izquierda, porque no, Sopra está dentro del círculo internacional.
Aquí veis que hay distintos círculos internacionales. Sopra, la parte hispanohablante en concreto, es la más desarrollada porque tenemos distintos círculos. Y aquí veis el de finanzas, entrenamiento, contenido, ecosistemas, y a su vez dentro de cada uno de esos círculos también tienen sus propios subcírculos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cada círculo de estos tiene una persona que lo coordina, elegida por el mismo círculo, con lo cual esas personas que coordinan sus círculos y las personas de esos círculos tienen autonomía completa respecto a el tema o el área de decisión de ese círculo. En este caso, yo como coordinadora del Círculo General de Sopra me reúno con las personas coordinadoras y representantes de cada uno de estos círculos y las decisiones generales se toman en este círculo entre todas las personas. Por eso conseguimos que haya un reparto de la autoridad. Bueno, y aquí os he puesto un poquito más claro cómo sería esta estructura circular de sociocracia práctica. Aquí estamos unidas al círculo internacional y quería ponerlo así para que vierais que cada uno de los círculos que aparece aquí es el responsable y el que tiene el dominio sobre los temas referentes a su círculo. Sobre la educación, pues el círculo de educación. Y luego cada uno de esos círculos tiene un doble enlace, que es quien coordina el círculo y quien representa el círculo, va a estar también en el círculo inmediatamente anterior. De esta manera, lo que conseguimos, aparte de una distribución del poder, es que haya transparencia en toda la organización y un flujo de la información para evitar que el poder se condense en algunos de los círculos. Bueno, el siguiente punto, aparte de la estructura circular que mencionábamos, son las elecciones abiertas. Cada uno de esos círculos selecciona a las personas que van a cumplir los distintos roles. Es una selección basada en argumentos. Se llama abierta porque no es una votación, tampoco es un papelito en una urna, ni es una votación, ni es una decisión que alguien hace, sino que todo el círculo decide qué roles se necesitan en esos círculos y hacemos un proceso más detallado, que hoy no me voy a meter en eso, pero para asegurarnos que se basa en argumentos las nominaciones a personas para roles y que cuando se nomina y se propone a alguien para un rol, el equipo tiene que consentir y también la persona tiene que consentir. Entonces, en este proceso hay una primera parte en la que tenemos claridad respecto a las características, las funciones del rol y cuánto tiempo vamos a elegir a esta persona para ese rol y vamos a dar argumentos de a quién vemos más preparado o cuál es la mejor opción posible dentro del círculo para ese rol. Y después, cuando se ha tomado una decisión por consentimiento, vamos a esperar a que esta persona desempeñe el rol y nos volvemos a reunir cuando termine el tiempo para evaluar y retroalimentar qué tal ha funcionado el desempeño del rol. Otro de los puntos importantes respecto a cómo conseguir la transparencia es porque cuando no hay suficiente transparencia es más fácil que se den dinámicas de poder, agendas ocultas, sabemos que la información es poder. Entonces, en las organizaciones sociocráticas, y os cuento especialmente en Sociocracia Práctica y Sociocracy for All, todos nuestros círculos, que habéis visto que son muchísimos, compartimos un mismo formato de agenda de reuniones y cualquiera de los miembros que entra en la organización puede consultar las agendas de otros círculos. Entonces son agendas abiertas
a todos los miembros para asegurarnos que todo lo que está pasando en cualquiera de los círculos de la organización puede ser accesible para cualquier persona de la organización. Y al mismo tiempo, el tener el mismo formato nos ayuda a que sea mucho más fácil entrar en las agendas de otros círculos, que si cada círculo tuviera una agenda diferente, que habría que saber cómo funciona. Todas las carpetas, la información de cada uno de los círculos es compartida, y también las finanzas. De hecho, cada 3 meses, tanto en el Círculo General de Sociocracy for All como en el Círculo General de Sociocracia Práctica, se hace una socialización del presupuesto, en el que se explica cómo está el presupuesto general, y también se reciben propuestas de cómo hacer, no sé, nuevas inversiones, propuestas de cómo distribuir o utilizar el presupuesto de la organización. Bueno, dentro de esos círculos, esto voy a pasar por encima, pero bueno, dentro de esos círculos, en las organizaciones sociocráticas, tenemos 4 roles que son elegidos a través de selecciones abiertas. Uno de ellos es el rol de coordinación, que es la persona que coordina, supervisa que todas las operaciones y los objetivos del círculo se están cumpliendo, y cuida también de ese equipo de personas. Luego está el rol de la persona que facilita, que es la persona que lleva adelante las reuniones de acuerdo con el formato sociocrático, asegurándose que los objetivos de la reunión se cumplen, también los tiempos, pero también asegurándose de que todas las voces se escuchan. Y para eso, pues también tenemos un entrenamiento específico de cómo facilitar reuniones para conseguir esto, que al final es un arte, conseguir ser eficientes y al mismo tiempo escuchar todas las voces, y solemos tener reuniones que no duran más de hora y media. Entonces, la persona que facilita se encarga de que aquellas decisiones que tiene que tomar el círculo se tomen por consentimiento, con los pasos que el consentimiento lleva, y también que se cuide del tiempo y de las personas. Luego está el rol dentro del círculo de la persona que es secretaria, que será la que tome nota durante las reuniones y también cuida de los documentos y de la información del círculo. Y por último está el rol del representante, la persona representante, que va a ser quien represente la voz del círculo en el círculo anterior. Como os había enseñado cómo es la estructura circular y habéis visto que había 2 líneas que conectan los círculos, digamos que la persona que coordina lleva la información del círculo anterior a su círculo, y la representante es como si dijéramos la voz del círculo que sube esa voz al círculo anterior. Por eso habéis visto que había 2 direcciones. Una sería la voz de coordinación, que va de arriba para abajo, y la de representante, que va de abajo hacia arriba. Pero estas 2 personas, y esto es lo que se llama el doble enlace, van a ser miembros de pleno derecho tanto del círculo del que proceden como en el círculo anterior. Luego, lo que estábamos hablando de qué tipo de toma de decisiones utilizamos el consentimiento, porque para las organizaciones sociocráticas en nuestra práctica está claro que es la manera de conseguir que haya diversidad, que haya opiniones diferentes, de conseguir salir de las dinámicas de votación, que ahí se entra como en dinámicas de ganadores y perdedores, y este consentimiento trabaja con cualquier propuesta, siempre que esté dentro de los parámetros, que sea suficientemente seguro para intentarlo. Y también utilizamos mucho la frase de puedo vivir con ello o puedo trabajar con ello. ¿Por qué? Porque cuando empleamos el consentimiento para la toma de decisiones, esto sí que requeriría de más explicación, cómo se hace una toma de decisión por consentimiento, porque son
a través de rondas, es decir, que cada persona habla cuando le toca su turno en la ronda. Entonces, esto es habitual en las reuniones y especialmente cuando tenemos que tomar decisiones por consentimiento, es importante hacer rondas para asegurarnos que todo el mundo tiene su turno de palabra. Porque si no, lo que suele suceder es que aquellas personas que tienen más facilidad o están más acostumbradas a intervenir, pues son las que más levantan la mano o las que más hablan, mientras que hay otras personas y otras voces que suelen quedarse en un segundo plano y no escuchamos. Entonces, a través del consentimiento, lo que conseguimos es que las personas empiecen también a darse cuenta de que hay ciertas propuestas que igual no son tu preferencia, pero no tienes una objeción para que se lleve a cabo. Por eso el consentimiento significa que no haya objeción. Y nos entrenamos para que haya objeciones. O sea, en sociocracia las objeciones son bienvenidas. Queremos que haya objeciones porque eso significa que hay salud, significa que hay gente que está viendo algo que el resto no ve, significa que nos sentimos seguras y que queremos también dar otro punto de vista diferente. Entonces, escuchamos esas objeciones y luego también vemos cómo integrarlas para poder salir adelante, ¿vale? Y para poder llegar al consentimiento. Conclusión. Bueno, lo que he puesto de conclusión es que caminar hacia la equidad, pues básicamente es un recorrido y hay que ir dando pasos y eso requiere varias cosas. Y aquí he puesto las que he considerado que me parecen como más importantes, ¿no? O relevantes. Por un lado, significa ir desprogramando. Creo que venimos de sistemas de dominación y necesitamos darnos tiempo para ir desprogramando muchos esquemas que tenemos en nuestra cabeza, muchas prácticas a las que estamos acostumbradas, algunas conscientes, otras inconscientes. Entonces, el simple hecho de entrar en una organización sociocrática no significa que esto vaya a desaparecer. Esto tiene que ir quedándose obsoleto con el tiempo y el estar en una organización sociocrática ayuda, pero esto es un camino que hay que seguir haciendo hasta que la humanidad llegue a ese momento en el que el paradigma de la colaboración sea lo habitual. Luego, por otro lado, es importante visibilizar los sesgos y también los patrones de dominación. Es decir, cuando aparecen en las organizaciones, porque van a aparecer, o sea, por mucho que seas una organización que trabaja por la colaboración, va a haber momentos en los que aparecen sesgos, en los que aparecen comportamientos de dominación. Y lo importante es visibilizarlo y ver qué podemos hacer para mejorar la situación. Es decir, no tener miedo tampoco a que esto aparezca, pues porque venimos de ahí. Entonces, vamos a ver cuando aparece qué podemos hacer para estar en una posición mejor de la que estábamos. Por otro lado, este tipo de organizaciones requiere de mucha autorresponsabilidad y automotivación. Es decir, trabajar sin jefes es posible, pero para ello se necesita también que muchas más personas asuman liderazgos, porque puede haber una organización y una persona dispuesta a delegar, pero necesitamos de personas que den pasos adelante, que sean muy autorresponsables con el área y con la responsabilidad que quieren adquirir y también que sean capaces de mantener una motivación respecto al trabajo que se está llevando a cabo, y en eso los roles de coordinación son básicos. Cuando una persona es elegida por su equipo como coordinadora es porque le ven capacidades y también le quieren apoyar para que sea ese corazón como bombeante que motiva la energía del grupo. Entonces se necesitan
Para repartir el poder se necesitan más personas de estas características. Por otro lado, se necesita un sistema que apoye la equidad. Es decir, para que esto suceda necesitamos mecanismos concretos como el que os estaba hablando de las rondas, de los círculos no muy numerosos con dominios y objetivos claros, de personas que transmiten la información entre los distintos espacios, de un método de toma de decisiones que asegura que hay equidad. Entonces, se necesita un sistema que apoye la equidad, no basta solo con quererla. Y además necesitamos también estar en un proceso de evaluación continua, tener unas dinámicas en las que nos aseguremos que todas las decisiones que tomamos va a llegar un momento en el que las evaluemos, aprendamos de las cosas que no funcionaron, promovamos las cosas que han funcionado para poder ir viendo que estamos adaptándonos a las circunstancias y a las necesidades de cada momento de la organización. Y por último, es necesario que la organización esté siempre pues, en una formación y en una reflexión continua. Es decir, que cuide mucho que sus miembros cada cierto tiempo tengan espacios de reflexión, tengan espacios donde nos seguimos formando, porque esto es un aprendizaje constante y continuo de todas las personas que forman parte de este tipo de sistemas, y en Sociocracia Práctica pues también lo hacemos así. Cada cierto tiempo ofrecemos formaciones en comunicación no violenta, en prácticas restaurativas, en seguridad psicológica, en cosas que nos ayudan a ir trabajando en lo personal para luego que lo que apoyes al grupo pues sea de mayor calidad también. Bueno, y aquí una pequeña fotito de cuando se fundó Sociocracia Práctica, allá por principios del 2018. En esta foto aparecemos las personas que estábamos en el círculo general original, que empezamos siendo solo un círculo y ahora ya habéis visto que en Sociocracia Práctica somos como 12 círculos, 64 personas, y creo que también ese crecimiento viene de tener un sistema que apoya, que la energía vaya aumentando y que también podamos abarcar cada vez más áreas. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestra escucha y bueno, espero haber servido y sido útil y que alguna de las cosas compartidas sean de